pero visto en esa herencia 20 años después o 30 años después, en la revista Ábside de los hermanos Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, también oriundos de aquí de Zamora. Y bueno, este es un ejemplar de la revista, inicia en 1937. Y sí, bueno, lo que me interesa más es resaltar esa herencia y bueno, por qué retomaron los Méndez Plancarte y algunos autores de la revista el catolicismo social durante la época cardenista, finales del cardenismo, donde bueno, supuestamente iniciaba una nueva época o un socialismo mexicano. Entonces sí, cómo retoman estos católicos de Ábside una herencia de León XIII, por ejemplo, y de lo que se habló en la Dieta, para pues, oponerse nuevamente al socialismo, ¿no? O lo que ellos pensaban que estaba siendo el socialismo en México. Bueno, en el presente texto postulo que hacia finales de los años 30, ante las políticas cardenistas de corte social, los católicos mexicanos buscaron, como ya lo habían hecho a principios del siglo XX, una alternativa en las enseñanzas de León XIII que contrarrestara la creciente influencia del socialismo entre campesinos y obreros. Como sabemos, la Dieta de Zamora de 1913 reunió a un selecto grupo de católicos para discutir la situación obrera y laboral que se vivía en México. Es claro que la Dieta sí era una época importantísima para el catolicismo social que se vio coartada tras los eventos revolucionarios, el asesinato de Francisco I. Madero y el posterior periodo de gobierno huertista en el que el catolicismo tuvo una importante participación. A grandes rasgos, los puntos más relevantes que se discutieron en aquel año de 1913 fueron la protección y beneficencia de los trabajadores, la reforma fundamental del régimen económico, es decir, la superación tanto del liberalismo como del socialismo, y la acción privada y democrática de las clases directoras para lograr la elevación del pueblo ante la pobreza y la marginación. La moral cristiana, en opinión de los sacerdotes y participantes de la Dieta, era el vehículo idóneo para lograr la paulatina transformación de la paupérrima situación en la que se encontraban las clases populares. Bueno, entre los participantes de la Dieta, pues podemos resaltar a Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán, José Otón Núñez, obispo de Zamora, Salvador Moreno Arriaga, presidente general de la Confederación de Círculos Obreros, que bueno, era la que organizaba la Dieta en ese año de 1913. También el padre Alfredo Méndez Medina, jesuita, que bueno, es uno de los que más se ha retomado de la Dieta en ese 1913, por sus aportaciones al sindicalismo católico, bueno, esas son sus propuestas para el sindicalismo católico. Y bueno, también estuvo en esa ocasión Perfecto Méndez Padilla, padre de los hermanos Méndez Plancarte, que bueno, diputado por el Partido Católico Nacional, y bueno, un personaje muy importante, ¿no?, en la región de Zamora también. Solo por mencionar algunos ejemplos, entre los miembros ilustres de su árbol familiar se encuentran el arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, el padre Antonio Plancarte y Labastida, quien fuera párroco de Jacona e importante promotor de la educación en aquella región michoacana durante la segunda mitad del siglo XIX, Francisco Plancarte y Navarrete, sacerdote y arqueólogo zamorano, quien descubrió la existencia de abundantes figurillas de rasgos olmecas en el estado de Morelos, y el licenciado Perfecto Méndez Padilla, como ya les había comentado, padre de Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, diputado del Partido Católico Nacional y bueno, miembro de, entre otros organismos, de la Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia también. Por otro lado, la Universidad de Lovaina, en donde el padre Gabriel estudió sociología en 1929, se destacaba en aquellos años por la enseñanza anatomista introducida por el cardenal Mercier, sacerdote belga, quien desde 1882, bajo los auspicios de León XIII, organizó un instituto para el estudio de Tomás de Aquino. Es claro que para Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, tanto la cultura cristiana y clásica como la española se convirtieron en el mejor instrumento de sus ideales humanistas. Después de terminar sus estudios en Roma, Gabriel Méndez Plancarte retornó a México durante los primeros años de la década de los 30, cargado de nuevas propuestas y con intención de llevar a la práctica todo lo aprendido. Primeramente,
inició su trabajo docente en el Seminario de Zamora, pero deseoso de condiciones más propicias para sus ambiciones literarias, se trasladó a la Ciudad de México en el año de 1932. La publicación defendió desde un principio el estudio de los clásicos grecolatinos, conjugados con los valores cristianos y espirituales. Este proyecto cultural, que impactó en un universo más amplio que el puramente católico, tuvo la fortuna de incluir entre sus colaboradores a figuras como Alfonso Reyes, Agustín Yáñez, José Luis Martínez, entre otros, que le proporcionaron una mayor difusión en el campo de las letras mexicanas. La revista se publicó de manera mensual desde 1937 y desde 1942 de manera trimestral durante más de 40 años, es decir, 1937 a 1978, siendo por esta razón referencia obligada de la cultura en México durante la primera mitad del siglo XX. Además de los arriba mencionados, el grupo fundador de la revista estuvo conformado por autores como el ya mencionado Octaviano Valdés, Efraín González Luna, Enrique González Martínez y Alfonso Junco, quienes durante los años 30 y 40 formaron parte de un selecto grupo intelectual con evidentes tendencias católicas, hispanistas y humanistas. En este contexto, hacia finales de los años 30, la presidencia del general Lázaro Cárdenas había logrado cristalizar algunas de las propuestas más importantes del régimen revolucionario, como el reparto de tierras y la expropiación de algunos bienes nacionales como el petróleo. Además, se habían realizado cambios significativos en el ámbito educativo, como el establecimiento de la llamada educación socialista, que levantó fuertes protestas tanto en los grupos católicos como en los académicos que proponían una educación libre de posturas ideológicas totalizadoras. En materia agraria fue patente un ambiente de polémica en el que intelectuales de diferentes posturas intercambiaron ideas y opiniones en torno a este problema nacional. Por un lado, se encontraban los que defendían el reparto agrario desde una postura colectivista y por el otro, los que preferían a la pequeña propiedad privada. Desde la postura católica, Ábside también participó en la polémica desatada en torno a la reforma agraria. En el mes de abril de 1938 apareció el artículo La propiedad y el Estado ante el derecho natural, nuevos puntos de vista acerca del agrarismo, del padre José Toral Moreno. El padre Toral Moreno, quien fuera fuerte promotor del sindicalismo cristiano en Guadalajara y profesor del seminario de esta ciudad. Basado en Tomás de Aquino, el autor distinguió dos especies de propiedad: la propiedad familiar, definida como la propiedad para atender las necesidades propias y de la familia, y la propiedad de administración, es decir, la propiedad de lo superfluo o la que sobrepasaba las necesidades propias y familiares. Dividían en estas dos ramas la propiedad del padre Toral Moreno. En opinión del padre, la primera era de derecho natural absoluto y era anterior a los derechos propios del Estado. La segunda, aunque también era de derecho natural, estaba subordinada a dos condiciones: buscar el bien común y tener el reconocimiento, por lo menos tácito, de las costumbres y de las leyes. Lo interesante de este planteamiento, por su carácter polémico, radicaba en que para él la revolución había realizado un acto de justicia vindicativa, expropiando los latifundios que pertenecían a la propiedad de lo superfluo, en opinión del padre. Para Toral Moreno, la Constitución de 1917 claramente establecía que el Estado estaba en la facultad de hacer uso del excedente de propiedad y de indemnizar a sus dueños. Es por esta razón que estaban justificadas las expropiaciones y la existencia de los ejidos y tierras comunales. Este artículo de Toral Moreno levantó una controversia en Ábside de otros católicos de que no estaban de acuerdo obviamente con el régimen postrevolucionario en el sentido de la expropiación de latifundio. Y es un caso interesante porque entra de lleno en una cierta manera justificación del Estado mexicano. Posteriormente, en un artículo aparecido en el mes de agosto de 1938, con el apoyo de autores como Tomás de Aquino y varios escolásticos como Francisco Suárez, Domingo Báñez, Domingo de Soto y otros, hizo una distinción entre la materia necesaria y la materia superflua y reafirmó que el derecho a la propiedad era indispensable. Por último, dando su apoyo al régimen revolucionario, declaró que por causa de utilidad pública, el Estado tenía siempre el derecho de expropiar y otorgar compensaciones equivalentes.
Para él, como ya os había dicho, la revolución había realizado un acto de justicia siguiendo los designios divinos. Otra característica que unía a los católicos en cuestiones agrarias y obreras era que coincidían en que la única manera de acabar con las injusticias era establecer un régimen de caridad cristiano. Por ejemplo, Gabriel Méndez Plancarte, siguiendo a León XIII, expresó que para mejorar la situación del indio y del campesino era necesario luchar dentro de un espíritu cristiano, de justicia social y no de odio comunista, le llamaba a Gabriel Méndez Plancarte. Con respecto a la oposición al socialismo, surgieron varios artículos que muestran, con algunos matices, la postura que la revista enarboló a lo largo de sus primeros números. Efraín González Luna, caliciense fundador del Partido Acción Nacional, en un artículo de 1939 hizo hincapié sobre la supuesta pugna entre las clases sociales y postuló, en oposición al dogma materialista, como él lo llamaba, que estas no eran antagónicas, sino que eran solidarias. Además, pensaba que la simpatía, la comunicación, la unidad eran frecuentes entre el modesto salariado y el pequeño patrón o rentista. De hecho, sostenía que el principio de la lucha de clases era absurdo y nocivo, porque la sociedad era en realidad por naturaleza cooperativa, cumpliendo solidariamente sus respectivas funciones. En resumen, pensaba que la unión, la solidaridad, la cooperación era la ley de la vida. La exigencia y la verdadera figura de la realidad social era la comunión, decía González Luna. Y bueno, sobre las desigualdades sociales, también es interesante el texto del sacerdote argentino Luis J. Actis, que nos muestra las similitudes de México con América Latina con respecto a las problemáticas sociales. Según Actis, los problemas que ocasionaban un liberalismo sin entrañas no se debían resolver por medio de revoluciones, sino por una sustitución de las ideas falsas en que se apoyaba el injusto sistema social. La solución, según Actis, estaba en desechar los principios con que pretendía regirse la sociedad moderna y reorientarla sobre la base de sus fines naturales, es decir, atender al bienestar común y no a las ambiciones egoístas. Los problemas entre las clases se resolverían suplantando los falsos conceptos del ateísmo, decía Actis. Entiéndase por ateísmo, laicismo, marxismo, existencialismo y bueno, varios pensamientos filosóficos de la época. Y se debían sustituir por la verdad de los principios cristianos, es decir, que Dios había creado la tierra para todos y no para unos cuantos, que las riquezas no podían ser acaparadas, que los bienes materiales eran para servirse de ellos únicamente para esperar la vida eterna, que con los trabajadores debía ser practicada la verdadera justicia y la verdadera fraternidad cristiana, y que la felicidad eterna se conseguía practicando el amor a Dios y al prójimo. En suma, si hacemos una interpretación de la postura católica, la de Ábside, en torno a la problemática social, encontramos que, como es de esperarse, defendía la propiedad privada en términos generales, proponían que la solución de los conflictos entre clases estaba íntimamente ligada al establecimiento de un régimen cristiano. Claro está que existían algunas diferencias entre los autores, como José Toral Moreno, que estaba de acuerdo con el régimen posrevolucionario, que con respecto a la reforma agraria, y la de Salvador Castro Pallares, que era un católico a ultranza y crítico acérrimo del gobierno mexicano. Actis caracterizaba a la sociedad moderna como atea y, en su opinión, era la causante de los problemas entre los hombres. En este sentido, tanto el liberalismo como el socialismo eran responsables de alejar al hombre de un régimen cristiano, que era, en pocas palabras, lo que proponían. De esta manera encontramos claras permanencias entre el catolicismo social que se presentó en la Dieta de Zamora de 1913 y los postulados de algunos autores de la revista Ábside. Las circunstancias históricas habían cambiado, pero el enemigo jurado del catolicismo seguía en pie, el socialismo. Gracias.